En Venezuela, representantes del Partido Social Cristiano Copey solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del decreto presidencial que creó recientemente el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, el CESPA, un órgano de control mediante el cual el presidente de la República podrá declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que considere estratégico para preservar la seguridad nacional y prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos. En Caracas, nuestro corresponsal, Carlos Eduardo Sánchez, tiene más información. Carlos Eduardo, buena tarde. Muy buenas tardes para usted, por supuesto, cordial saludo para toda nuestra audiencia. Muchas son las críticas que ha recibido el gobierno por la creación de este órgano de control y censura a la información en Venezuela. El partido Copey, que integra la opositora Mesa de la Unidad Democrática, ve con mucha preocupación que la dirección político-militar de la Revolución Bolivariana, una instancia que hasta ahora solo figuraba en el desempeño político del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, sea, según el decreto presidencial, el depósito de toda la información que reciba y procese el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria. Vamos a escuchar a continuación a Roberto Enríquez. Él es el presidente del Partido Social Cristiano Copey, uno de los ejecutantes de este recurso de nulidad hoy en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros quisiéramos preguntar en dónde aparece, en qué ley, en qué parte de la Constitución o en cuál gaceta oficial ha sido publicada que exista en Venezuela una dirección político-militar de la revolución para que ahora un órgano de naturaleza militar, policíaca, invasiva, inquisitorial como el CESPA pueda entregarle información privada, confidencial de los venezolanos a esta instancia que, como bien lo dice aquí en nuestro documento, está integrada incluso por partidos políticos. Otra razón de peso para solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del CESPA por inconstitucional, según el partido Copey, es el carácter invasivo de sus atribuciones frente a la esfera íntima de cada ciudadano. De hecho, consideran que viola la Convención Americana de los Derechos Humanos. Escuchemos ahora a Jesús Rangel Rachadel, abogado y miembro de la Dirección Nacional del Partido Opositor Copey. Nosotros estamos muy preocupados porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que está prohibido la injerencia abusiva en la intimidad de las personas. Y esta posibilidad de que el CESPA solicite información y la comparta con entes que no son ni siquiera parte del Estado es la mejor demostración de que estamos al pie de un Estado totalitario. Porque no es solamente que la información se la reserve o no se la reserve, eso prácticamente sería lo de menos. El derecho a la información no solamente a conocer, el derecho a la información es a no entregar información y ese derecho no puede ser suspendido. A mí no me puede obligar el Estado a entregarle ninguna información porque ellos consideren que es de su interés supuestamente nacional. Representantes de la sociedad civil también se adhirieron a este recurso de nulidad ejercido ante el Tribunal Supremo de Justicia por el partido Copey con la misma preocupación y por la misma razón, el temor de quedar al desnudo de manera legal frente al gobierno. Amigos de la tarde, es todo lo que tengo para ustedes desde Caracas. Siga usted con mucho más en estudio. Gracias a Carlos Eduardo Sánchez. Por cierto, Teodoro Petkov, editor y director del diario Tal Cual en Venezuela, hoy editorializó sobre el tema y se preguntó, ¿qué es eso del CESPA? Dice, CESPA parece el nombre de una medicina, pero es la sigla de un ente llamado, no sin pomposidad, Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, concebido para sustituir en sus atribuciones y funciones a otros organismos denominados CESNA, que fuera creado por Chávez y tenía exactamente las mismas atribuciones y funciones. Dice más adelante en este editorial Teodoro Petkov, sin querer queriendo, se ha creado una junta de censura que tendrá las atribuciones de decidir cómo, de qué manera y en qué oportunidades seremos informados los venezolanos por los medios de comunicación. Solo les falta intervenir Internet. Tratarán. ¿Qué duda cabe? Para conversar sobre este tema, saludamos a Silvia Alegret. Ella es coordinadora general de la ONG Expresión Libre. Bienvenida a la tarde, Silvia. Gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando y haciendo referencia a lo que escribía Teodoro Petkov.
El CESPA es una junta de censura. Buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada y la oportunidad. Efectivamente, es extremadamente peligroso la creación de este centro estratégico para la seguridad y protección de la patria, según así lo han denominado. Es un mecanismo establecido por un gobierno que tiene mucho temor del cuestionamiento, del control social de sus propios ciudadanos. En Venezuela existe muchísimos problemas que hacen que permanentemente en las noticias de prensa, de radio, de televisión, se esté permanentemente criticando la obra del gobierno. Ante tanta manifestación en contra del gobierno, la única solución que encuentra el presidente Maduro y todo su gabinete, en vez de solucionar los problemas, es esconder los problemas. Y una manera de esconderlos, evidentemente, es estableciendo la hegemonía comunicacional. Solamente se va a escuchar y solamente se va a conocer lo que el Estado y el gobierno decida que los venezolanos reciban como información. Lo más grave es que al acusarnos de enemigos a todo aquel que pueda estar no de acuerdo con el gobierno, porque así está establecido en el decreto, cualquiera está sujeto a una investigación sin ningún tipo de parámetro legal claramente establecido. Y eso es extremadamente peligroso. Eso es lo que se utilizó muchísimo en países como Chile, Argentina, en la época de los 70, 80, cuando teníamos estas dictaduras férreas. Es decir, cualquier ciudadano en Venezuela puede ser investigado si se considera que está difundiendo o emitiendo alguna información que vaya, entre otras cosas, contra la seguridad de la patria. Es decir, todas estos decretos o leyes que quedan a la libre interpretación de alguien, como usted lo señala, son absolutamente peligrosas. ¿Cómo se defiende el ciudadano de decretos, de acciones o de leyes como este centro? Efectivamente, el establecimiento de este tipo de mecanismos, lo que buscan es eso, que el ciudadano se inhiba de expresarse. Cuando tú sabes que si un periodista te pone un micrófono enfrente y tú vas a manifestarte de una manera negativa en contra del gobierno y que eso puede traerte consecuencias, como por ejemplo una investigación que como no está en ningún tipo de ninguna manera normada, tú no sabes hasta dónde y hasta qué extremo pueden ellos llegar a la investigación. Aquí se está poniendo en peligro la privacidad del ciudadano en todo el contexto de su vida. Pueden investigarlo de acuerdo a lo que está establecido ahí, de la manera tan amplia que está escrito este decreto. Le pueden investigar a un ciudadano desde qué tipo de enfermedad tiene, cuál es lo que está diciéndole a su psiquiatra, si es el caso, qué enfermedad tiene, cuáles sus correos electrónicos. Totalmente estaremos expuestos a la decisión arbitraria del que esté a cargo de este mecanismo que están creando. Yo creo que lo más importante de sentir en este momento es el rechazo total que ha tenido la creación de este órgano, que de hecho es una copia casi fiel de lo que en el 2010 creó el expresidente Chávez, que fue muy criticado desde el Colegio Nacional de Periodistas y la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Lo sometimos ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando pues la nulidad de ese CESNA. Afortunadamente en ese momento se paralizó, aun cuando estaba creado y tenía hasta el nombramiento de un director. En principio nunca se puso en acción. Actualmente creo yo que por la misma debilidad de quien hoy se dice presidente de la República, la necesidad de solidificarse como máxima autoridad del país lo ha desesperado, a mi modo de ver un poco, y busca mecanismos que impidan que todo el problema social que se está viviendo en el país se dé a conocer. En la medida que el ciudadano, digamos, no va a tener información, en esa medida va
a bajar, vamos a decir así, un poco el tono tal vez de las quejas y de las críticas. Es, creo yo, lo que ellos piensan que se podría lograr. Sin embargo, la historia nos ha demostrado a lo largo de toda la vida que el callar al ciudadano o el intentar callar al ciudadano nunca ha sido la respuesta a los problemas y al contrario pueden traer consecuencias mucho más graves. Quiero incorporar a nuestra conversación a Luisa Elena Torrealba, ella es coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad, capítulo Venezuela, e investigadora del ININCO, que es el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Quiero darle la bienvenida, Luisa Elena, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se ve desde el Instituto de Prensa y Sociedad, por ejemplo, la creación de este nuevo organismo? Buena tarde. Muy buenas tardes, Idania, y muchísimas gracias. La creación del CESPA se ve con gran preocupación porque consideramos que forma parte de una matriz, de una orientación estatal, mediante la cual se crea un conjunto de mecanismos legales, bien sean leyes, reglamentos, providencias administrativas, normativas y decretos leyes mediante los cuales se cercena el derecho a la libertad de expresión e información. Genera mucha preocupación porque es abiertamente contrario, violatorio de la Constitución Nacional, que en su artículo 57 prohíbe expresamente la censura previa. En este decreto, pues, se establece la posibilidad de declarar reservada la información, deja al criterio del presidente o presidenta de este organismo, que es nombrado directamente desde el Poder Ejecutivo, organismo que depende de la Presidencia de la República, se deja a la discreción de este funcionario decidir qué va a ser de carácter reservado y se utilizan los términos enemigo interno o externo. Es decir, este organismo funcionaría como un órgano de inteligencia mediante el cual a cualquier ciudadano venezolano que debe ser un sujeto de derechos a quien el Estado venezolano tiene que garantizarle todos sus derechos humanos, ahora se convierte en un individuo bajo sospecha. Cualquier persona que habita en el país entonces está bajo sospecha del Estado, puede ser declarado enemigo interno, si está fuera enemigo externo, como si estuviéramos en una situación de guerra. Es decir, se usa un lenguaje bélico, un lenguaje de la jerga militar, y con esta decisión se materializa un conjunto de acciones que ya se vienen ejecutando para censurar. Por ejemplo, recuerdo que recientemente, en el mes de mayo, junio, hubo un repunte del virus H1N1 en Venezuela, y a los funcionarios que trabajan en los hospitales públicos de varios estados del país se les prohibió informar sobre el número de pacientes sospechosos o pacientes con el virus H1N1 o personas fallecidas. Fíjate cómo en esa ocasión se pasa una orientación a los funcionarios prohibiéndoles informar de un asunto vital, y fíjate cómo ahora a través de este decreto entonces se queda sentado en una disposición normativa la posibilidad que abierta de censurar y la posibilidad que abierta de hacer un seguimiento, una inspección a la ciudadanía en su conjunto a través de un órgano de inteligencia que además responde a una conformación militar, lo que es muy grave, lo que es contrario a la Constitución Nacional y por lo tanto contrario a las libertades democráticas. Por eso lo vemos con mucha preocupación. Luisa Elena, ya en la parte de investigación de la comunicación, y esta es una pregunta que les quiero hacer a las dos, y comienzo con Luisa Elena. En Venezuela, digamos, las medidas que se han venido tomando a lo largo de estos años de gobierno bolivariano han llevado a muchos medios de comunicación, los que quedan, los que no han sido cerrados por una u otra causa, a autocensurarse. ¿Por qué sigue siendo un problema la información para el gobierno bolivariano al extremo de llegar a oficializar organismos como el CESPA? Hay una gran intolerancia, hay temor a que se sepa lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo lo vivimos a diario los venezolanos, temas como la escasez de alimentos, la escasez de medicina, la falta de por ejemplo, dólares para la adquisición del papel periódico, lo que ha hecho que muchos medios reduzcan sus páginas, la falta de medidas sanitarias para prevenir algunas enfermedades que se están presentando en el país, la inseguridad.
son temas que nos afectan en la cotidianidad y que dejan en evidencia la ineficiencia, la falta de cumplimiento de sus funciones por parte de las autoridades públicas. Y obviamente esto es lo que se quiere ocultar. En lugar de atender a la problemática que está ocurriendo, lo que se está haciendo es crear un marco normativo para intimidar, para amenazar, para silenciar y evitar que salga a la luz pública, por lo menos a través de los medios de comunicación, lo que está ocurriendo, porque ya en la cotidianidad lo sabemos. Por ejemplo, con el tema de la inseguridad, hace pocas horas acaba de ocurrir un acto delictivo en la sede del Colegio Nacional de Periodistas. 2 individuos con pistola en manos robaron a los trabajadores del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. La semana pasada, por ejemplo, hubo una amenaza de cárcel por parte del presidente Nicolás Maduro contra el responsable de un titular publicado en un diario, en este caso el diario 2001, que daba cuenta de los problemas de suministro de gasolina que se están registrando en el país. El año pasado hubo una situación de un derrame petrolero en el estado oriental de Monaga y se contaminó el agua que surte, el agua potable que llegaba a los hogares de esta localidad, y un tribunal, por orden del Ministerio Público de la Fiscal General de la República, prohibió a los medios informar sobre la contaminación de agua a menos que tuvieran un informe técnico. Entonces, es una intencionalidad de silenciar todos esos hechos que están afectando a la sociedad venezolana, todas esas problemáticas sociales y económicas que son causadas, entre otras cosas, por la ineficiencia de quienes están en funciones públicas. Voy con Silvia Alegret y le hago la misma pregunta. ¿Por qué finalmente se convierte en un problema la información? ¿Por qué, a pesar de la autocensura que muchos medios hoy se imponen en Venezuela, es necesario acosar de esta manera? Bueno, porque es importante generar el miedo en el ciudadano, porque aun cuando es cierto que existe mucha autocensura y existen periódicos y sobre todo programas de radios que han eliminado el noticieros, o se han eliminado en algunas estaciones de radio los programas de opinión. Sin embargo, todavía existen algunos medios a través de los cuales se puede informar, aunque sea algo, lo que está pasando. Entonces, ahora yo creo que lo que se está buscando es amedrentar al ciudadano. Si el ciudadano sabe que lo van a investigar, si el ciudadano sabe que lo pueden investigar al extremo de ponerlo hasta preso, si se consigue algo que, según el criterio de este órgano, puede estar en contra de la seguridad del país, pues empieza a, vamos a decirlo así, autocensurarse también el ciudadano y dejará entonces de expresarse y dejará de exigir, o dejará, es por lo menos lo que ellos entiendo que están buscando, que el ciudadano deje de manifestarse, deje de expresarse. Claro. Y por supuesto, eso también va en detrimento del mismo medio de comunicación, que los pocos que están todavía dando información, por supuesto, te callarán también. Claro. Quiero compartir con las dos, tanto con Silvia Alegret como con Luis Elena Torrealba. Acaban de enviar un Twitter y lo abrí porque me llamó la atención el título de el adjunto que trae. Por la democracia y la república, dice, los abajo firmantes nos dirigimos al país con la finalidad de expresar lo siguiente. Primero, observamos una conducción política oficial contraria a los intereses generales de la nación, que ha logrado transformar las instituciones democráticas en otras de naturaleza totalitaria, con una tendencia ideológica muy diferente al sentir tradicional de nuestro pueblo. Otro aparte, el tercero, observamos que los sectores democráticos del país, que estamos convencidos son mayoría, han sido puestos al margen de la conducción política y social de la nación. Sigue, es largo. Dice, consideramos el quinto de primordial importancia señalar que la sociedad civil venezolana ha sido desoída por el actual régimen a pesar de su aporte histórico y apuesta al margen de las políticas decididas por el régimen actual, anulando su participación y el aporte esencial que debería desempeñar en un verdadero sistema democrático y de libertades.
Séptimo, mantenemos nuestro respeto inalterable a la Fuerza Armada Nacional como institución republicana y a las familias de nuestros militares que forman parte también de la sociedad civil. Así hablan del Poder Judicial, el cual ven con preocupación, señalan el caso de la jueza Afiuni, también hablan de la angustia ante la destrucción de la industria petrolera. También se habla del futuro proceso electoral, el cual se ve con angustia, y así pues siguen varios planteamientos. Esto está firmado, entre otras personalidades, por Jorge Botti, expresidente de Fedecámara, Román Duque Corredor, ex magistrado, está también el padre Pedro Freites, están sectores de los trabajadores como Froilán Barrios, políticos como Enrique Aristigueta Gramco, como Alfredo Coronil. Es una gran cantidad de personalidades de varias áreas de la sociedad venezolana. Esto, hasta que yo comencé el programa, no lo había visto. Me lo hicieron llegar por Twitter y quiero compartir. Me pareció importante y quiero preguntarle a Silvia Alegret, coordinadora general de la ONG Expresión Libre, ¿es tan grave la situación en Venezuela en este momento? Es decir, cuando uno ve un comunicado de este tipo con tantas personalidades, uno se pregunta, ¿es tan grave la situación en Venezuela en este momento? Por supuesto, tenemos un problema económico, vamos a decirlo coloquialmente, bestial, en donde tenemos desabastecimiento, donde tenemos una inflación galopante, en donde no se compensa el costo de las primeras necesidades, de los productos de primera necesidad con el sueldo que tenemos los venezolanos, pero además, por otro lado, tienes un gobierno que en vez de dar soluciones, está permanentemente acosando tanto a la sociedad civil en general, porque el hecho de que el ciudadano no tenga ni siquiera papel toalé, como tú comprenderás, hace que el ciudadano esté permanentemente en tensión, no consigue harina, no consigue de repente leche, no consigue de repente cosas tan elementales como jabón para bañarse o jabón para lavar la ropa. Toda esta situación genera un estado de zozobra y de angustia en el ciudadano, que efectivamente tiene que exigirle a sus autoridades soluciones. Al no tener este gobierno soluciones, el único mecanismo que tiene es amedrentar, es presionar a la sociedad para que no se exprese. Esta situación se pasea por todos los ámbitos que se desarrollan en una sociedad. A nivel educativo tenemos serios problemas tanto de profesorado como de atención a los distintos estudiantes. Hay programas, por ejemplo, de alimentación en las escuelas que no se están cumpliendo. A nivel de salud tenemos supuestamente unas misiones que se llaman, por ejemplo, Barrio Adentro, que era atención primaria de salud, bueno, y de los barrios adentro están abandonados, donde además nunca los han abierto y ahora algunos son usados para cuevas de ladrones. Silvia, te interrumpo, permíteme que te interrumpa un momento. En este comunicado hay un fragmento que dice: se insta a la sociedad venezolana, de la cual también forman parte las Fuerzas Armadas, en primer lugar, a cobrar conciencia del grave momento histórico que vive la nación. Pues hemos dejado de ser una república soberana, libre e independiente para convertirnos en una parodia de la más antigua tiranía latinoamericana. Que por esta lamentable situación en que nos mantiene el régimen que dice gobernar a Venezuela, es deber irrenunciable de todo ciudadano hacer su aporte para revertir esta dolorosa realidad. Es parte de este comunicado que, como les decía, se ha titulado Por la Democracia y la República, y firman gran cantidad de representantes de diferentes sectores de la sociedad venezolana. Allí puede verse, como les mencionaba, varios de los firmantes. Le pregunto a Luisa Elena Torrealba, cuando se crean organismos, organizaciones como el CESPA, precisamente se va contra esta. Luisa Elena, te pido una respuesta breve.
sí, justamente este tipo de mecanismo pretende regular, pretende generar miedo, pretende generar temor, desmovilizar a las personas para que, imbuidas en el miedo, no reclamen sus derechos. Es lamentable, pero es lo que está ocurriendo en nuestro país. Tratar de silenciar a la gente para que no haya un reclamo ante la situación tan compleja que está viviendo el país. Quiero agradecer a Luisa Elena Torrealba, coordinadora del IPIS, que es el Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela. Gracias por acompañarnos. Y también a Silvia Alegret, coordinadora general de la ONG Expresión Libre. Gracias por compartir con nosotros estos minutos en la tarde. Muchísimas gracias. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:25 de la tarde en Buenos Aires. Sin duda, Karen Pereira, presidente del debate.